Buenas, en el día de hoy en esta ponencia nos corresponde el tema del pagaré, en el cual se le dará desarrollo. Los integrantes de esta ponencia son Manuel Villegas Camargo, Angelibet Gómez Cordero, Valentina Payares Rivera y mi persona Dianis Blanco Manjarres. Yo hoy quiero hablarles sobre el pagaré. El pagaré es un título de valor por el cual mediante una persona se compromete a pagar un valor determinado acordado anteriormente a otro. Y al ser un título de valor presta mérito ejecutivo, es decir, en dado caso de que la persona quien ha prometido pagar no lo haya hecho en un plazo determinado que hayan acordado anteriormente, puede ser ejecutado vía judicial para recuperar dicho monto. El pagaré tiene diversos usos y aplicaciones que pueden variar. Por lo general, se utiliza en la transacción comercial, pero también se puede utilizar para garantizar una mercancía e incluso para ayudar a resolver controversias judiciales, como por ejemplo garantizar el pago de un daño que se hubo. También es utilizado para cerrar contratos, teniendo la función como garantía. Las partes que intervienen en un pagaré es el otorgante, quien es el que da inicio al pagaré y quien se compromete a dar cierto monto establecido a otra persona. Y el beneficiario es que recibe dicho monto y que a su vez se compromete a devolverlo en una fecha establecida, en un lugar establecido. Eh, el pagaré tiene unas ventajas, de las cuales son una excelente herramienta de negocios, sirve para cerrar contratos, tiene una ventaja respecto a la letra de cambio, y es que, como dije anteriormente, el hecho de que contenga la palabra pagaré la adjunta un poder de cobranza avalado por la ley, y que es regulado por el Código de Comercio. Los pagaré, al igual que todo título de crédito, conceden un derecho adyacente a ser cobrado por procedimiento judicial. Los elementos esenciales y la aceptación. Para empezar a hablar de los elementos esenciales, tenemos que referirnos primero al artículo C21 del Código General del Comercio, que serían los requisitos para los títulos valor. Ahora bien, uno de los elementos sería primero que la mención del derecho que en título se incorpora, y el segundo, la firma quien lo crea. Aparte de estos elementos, tenemos que tener en cuenta unos ítems, que el primero sería la promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. La segunda sería el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. La tercera, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y por último, la forma del vencimiento. Ahora bien, la aceptación. La letra de cambio es una orden que una persona le da a otra para que le pague una suma de dinero a un tercero, la cual debe a este último, por cualquier razón, ya sea un crédito, el precio de una compra-venta, un canon de arrendamiento, entre otras cosas. La persona a quien se le da la orden se llama girado o aceptante y puede aceptar o no dicha orden. La aceptará si está de acuerdo en obligarse a pagar, y una vez aceptado se convierte en deudor en el título. En caso de no haber aceptado, no está obligado a pagar. En esta oportunidad me permito hacer referencia al protesto como un acto probatorio que deja constancia de la falta de pago de un título valor como el pagaré, o la falta de aceptación de este. ¿Pero qué significa esto? Que cuando el tenedor de ese reconocimiento de deuda o título valor observa que no va a conseguir que se haga efectivo el pago de la deuda, utiliza este mecanismo. Para esto entraremos a mencionar las características del protesto de la siguiente manera. Primero, tiene efectos probatorios tales como la falta de pago, como se mencionó con anterioridad. Segundo, tiene un plazo determinado. Tercero, se tiene que comunicar al librado de forma segura. Cuarto, el protesto es notarial a sabiendas de que esta figura es sustancial porque dejará constancia en acta. Quinto, el protesto abre vías para iniciar acciones en el derecho mercantil, como por ejemplo la acción de regreso que tendrá el tenedor de una letra de cambio contra todos los intervinientes de esta. Y sexto, si se hizo protesto por falta de aceptación, no será necesario hacerlo de nuevo por la falta de pago. Ante el nombramiento de estas características se puede señalar
que éstas se ciñen a lo estipulado en el Código de Comercio desde el artículo 697, el cual hace alusión a la utilización del protesto, ya que este solo será necesario cuando el creador de la letra o algún tenedor inserte la cláusula con protesto en el anverso y con caracteres visibles. Por otra parte, el artículo 698 habla de la formalización ante el notario del protesto, ya que esta figura se practicará con intervención de éste y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Asimismo, el artículo 699 habla del lugar para efectuar el protesto, ya que éste se debe señalar para el cumplimiento de la obligación. El artículo 700 habla del desarrollo de la diligencia del protesto sobre una persona ausente, ya que si se desconoce la ubicación de esta, el notario lo asentará, pero la diligencia no se suspenderá. El artículo 701 habla del protesto contra una persona con domicilio desconocido, ya que si se desconoce el lugar donde se encuentra, este se aplicará en la oficina del notario que haya de autorizarlo. El artículo 702 habla del vencimiento para efectuar el protesto de una letra de cambio por falta de pago, ya que por falta de aceptación, deberá hacerse antes de la fecha del fallecimiento. Esto se debe tener totalmente claro. Otro artículo que hace referencia al protesto del artículo 703, vencimiento del protesto a una letra de cambio por falta de pago. El protesto por falta de pago se hará dentro de los 15 días comunes siguientes al del vencimiento. Si es así, el artículo 704, protesto de letra de cambio por falta de aceptación, no requiere protesto por falta de pago. Si la letra fuera protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. Eso quiere decir que una letra de cambio o un pagaré sin la aceptación, o sea, en pocas palabras, si la firma del deudor no tiene valor alguno, ni como título valor, ni como título ejecutivo. Otro artículo que hace referencia al protesto es el artículo 705, protesto de letra de cambio a la vista solo por falta de pago. La letra a la vista solo se protestará por falta de pago. Lo mismo se observará si respecto a las letras cuya presentación para la aceptación fuera protestativa. Artículo 706. Contenido del acta que se levanta por protesto de la letra de cambio. En el cuerpo de la letra de hoja adherida en ella se hará constar bajo la firma del notario el hecho del protesto con indicación de la fecha del acta respectiva. Además, el funcionario que lo practica levantará acta que contendrá lo siguiente, principalmente la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con la indicación de si esta persona estuvo o no presente. Tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Cuarto, la firma de la persona con quien se tenga la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Y quinto, la expresión del lugar, fecha y hora que se practica el protesto y la firma del funcionario que lo autorice. Prescripción de un pagaré. Principalmente debemos saber a qué nos referimos con el término de prescripción, el cual se alude que este es un fenómeno que por el paso del tiempo se puede adquirir o extinguir derechos y obligaciones. Lo que hace la prescripción se determina desde la fecha del vencimiento de un título o valor. En este caso estamos hablando sobre el pagaré. Ahora bien, cuando se realiza la prescripción, el título o valor lo que pierde es el derecho incorporado que éste posee, y este se exige jurídicamente por medio de la acción cambiaria. Y es ahí cuando la prescripción de la acción cambiaria directa de un pagaré se da, la cual es de 3 años a partir del día del vencimiento del pagaré. Esto se encuentra tipificado en el artículo 789 del Código de Comercio. Es de fundamental importancia señalar que existen títulos valores sin la fecha de vencimiento. Y cuando un título o valor no tenga fecha de vencimiento, no significa que no tenga vencimiento.
y que por esta razón no fuese posible que se presentara el fenómeno de la prescripción. Principalmente con esto se interpreta que si un título o valor no tiene fecha de vencimiento, significa que puede vencer cualquier día. Y ese día será el que el acreedor o el legítimo tenedor decida. Todo esto se interpreta como vencimiento a la vista, la cual está contemplado en el artículo 673 del Código de Comercio. Esto quiere decir que los títulos valores sin fecha de vencimiento se consideran a la vista y vencen cuando sean presentados para el pago. El tenedor del título valor cuenta con 1 año para presentar la letra a la vista para el pago. En pocas palabras, que si los pagarés sin fecha de vencimiento deben ser presentados para su pago a más tardar dentro del año siguiente a la fecha de expedición, y a partir de allí se cuenta el término de la prescripción. Un ejemplo bastante claro es que se firma un pagaré el 10 de enero del 2020. El tenedor del pagaré debe presentar para su pago como máximo el 10 de enero del 2021 y la prescripción se cuenta desde la fecha que se presentó el pago. Profesor y compañeros, a mí me correspondió hablar de la caducidad del pagaré. Por lo tanto, daré inicio anotando que los títulos valores, por regla general, tienen una fecha establecida para su vencimiento. Es decir, tanto el acreedor como el deudor pactan una fecha para dar cumplimiento de la obligación. Pero la pregunta que ustedes podrán hacerse es, ¿qué pasa cuando no se estipula la fecha exacta para el cumplimiento de este? En este caso, la respuesta radica en que el acreedor puede considerar cualquier momento para hacer valer ese título o valor. En el caso del pagaré, se manifiesta lo expresado en el artículo 711 del Código de Comercio, donde se dispone que serán aplicables las disposiciones relativas a la letra de cambio en el pagaré. Entonces se hace mención del artículo 673 que impone las posibilidades de vencimiento en las letras de cambio en 4 numerales. El primero menciona a la vista, es decir, que este título valor vence el día en que el acreedor de ese derecho presenta dicho pagaré ante el deudor con el fin de que éste sea pagado. Segundo, a un día cierto, es decir, un día determinado o no. Tercero, con vencimiento cierto sucesivo, es decir, se pagará en parcialidades o con plazo. Y cuarto, a un día cierto después de la fecha o de la vista, como se mencionó anteriormente. Por otra parte, también es importante hacer alusión a la acción cambiaria, donde la caducidad se produce cuando no se hace algo que la ley exige, que en este caso, pues, es la presentación del título para su pago. La caducidad de la acción cambiaria es un obstáculo al nacimiento del derecho subjetivo. ¿Pero qué vendría a ser el derecho subjetivo? Pues aquel que constituye los poderes y facultades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus propios intereses de acuerdo a la posición como titulares de los derechos concedidos, en este caso del pagaré. Es decir, cuando se presenta la caducidad del título o valor, el tenedor de ese título pierde el derecho a demandar, porque no es posible demandar, valga la redundancia, un título que ha caducado, lo que inevitablemente llevará a la prescripción del derecho ante la imposibilidad de reclamarlo judicialmente. En este caso se presenta o se hace mención de los artículos 787 y 788 del Código, el primero que habla de la caducidad de la acción cambiaria de regreso del último tenedor, y el segundo que habla de la suspensión de la caducidad y no interrupción de este. En el primer caso, la acción cambiaria de regreso del último tenedor del título, como bien lo estipula, caducará primero por no haber sido presentado el título en el tiempo para su aceptación o para su pago, y segundo por no haber levantado el protesto conforme a la ley. En el segundo caso, los términos que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, obviamente en casos de fuerza mayor, y nunca se interrumpen.